Muy buenos días, tengan todos ustedes. Un placer y un gusto poderlos saludar por este medio. Eh, Espero que esté listo para recibir la palabra hoy. Sea bienvenido a esta transmisión. Les saluda el pastor Mario Gómez, a nombre de mi esposa, de mi hija y de Templo Cristiano de Restauración Familiar. Bueno, pues aquí seguimos transmitiendo por Facebook, porque la razón es que todavía estamos cerrados, no sabemos cuándo Dios permita que las autoridades abran la iglesia. Si usted se habrá dado cuenta, muchas iglesias lo están haciendo en el parking, lo están haciendo ya tarde en la noche, los domingos, pero nosotros hemos tomado la decisión de mejor no hacerlo así, por la razón de que hace mucho calor, hay niños, y yo respeto lo que cada iglesia hace, está bien, pero nosotros mejor vamos a esperar a que el gobernador, a que el alcalde den luz verde para poder abrir la iglesia y poder estar todos juntos como debe de ser, ¿verdad? Así que sean bienvenidos. Yo espero que usted esté listo con una Biblia, un cuaderno de apuntes, porque hoy vamos a compartir algo que el Señor nos dio esta mañana y se llama el tema Somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué somos templo y morada del Espíritu Santo? Porque mire, nosotros somos tripartitas. Tripartitas es que somos tres en uno. Somos cuerpo, alma y espíritu. Mire, le voy a decir algo. Cuando usted tiene hambre, ¿qué es lo que hace? Usted va y come burritos, va y come taquitos, va y come tostadas, va y come carne asada, se toma una soda, se toma un jugo. Usted va y hace lo que sea posible para alimentar el cuerpo. Pero lo segundo es el alma. El alma, cuando usted se siente triste, se siente estresado, ¿usted qué es lo primero que dice? Usted dice, me voy a relajar. Y con eso mismo, usted a veces se siente cansado del cuerpo o se siente triste. ¿Qué es lo que hace usted? Usted dice, bueno, voy a ir a mirar una película, voy a ponerme enfrente de la televisión, voy a sentarme, voy a agarrar un refresco, me voy a relajar, voy a hacer lo posible para que mi alma y mi cuerpo estén llenos de comida, llenos de diversión, llenos de lo que a mí me gusta. Pero hay un tercero. Ese tercero es el espíritu. Usted se ha dado cuenta, y usted mejor que nadie sabe, que el espíritu, ¿qué clase de comida usted le está dando al espíritu? Porque el espíritu lo que necesita es lectura de la palabra, oración y ayuno. Eso es lo que necesita el espíritu. El espíritu necesita que usted lo alimente. Pero ¿qué nos preocupamos nosotros? Nos preocupamos por alimentar el cuerpo, por alimentar el alma, pero el espíritu no lo alimentamos. Entonces, cuando viene el ataque del enemigo, cuando vienen los problemas, cuando vienen los problemas del andar diario, del afán de la vida, estamos llenos en el cuerpo, estamos llenos del alma, pero del espíritu no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra, porque no tenemos comunión con Dios, porque no oramos, porque no le damos gracias a Dios. O sea, a nuestro espíritu no le damos de comer, no lo llenamos con lo que tiene que ser. Por eso el tema de ahora es, somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué somos? Somos templo y morada. El Espíritu habita en nosotros, pero en nosotros está que el Espíritu siga habitando en nosotros, y no que el Espíritu ande deambulando ahí. ¿Por qué? Porque estamos llenos de comida, llenos de diversión, pero no estamos llenos del Espíritu. Así que abra su Biblia, vamos a ir a 1 Corintios 6:19.
La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El cuerpo del creyente es la habitación donde vive el Espíritu Santo, donde Él es el sello de Dios, de un ser que le pertenece. ¿Qué es el Espíritu de Dios en nosotros? Es un sello de Dios. Cuando usted se convierte, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, automáticamente usted queda sellado por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso el cuerpo del creyente no debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos, acciones, películas, libros o revistas inmorales. Usted no puede, con lo que usted no alimenta al espíritu, es con estar viendo una película de terror, una película pornográfica, estar viendo revistas para adultos, estar en su celular mirando a unas muchachas ahí bien guapas. Usted no está alimentando el espíritu. Usted lo que está haciendo es alejando al espíritu. Usted está alimentando su morbo, su mala manera de vivir, las cosas que no le agradan a Dios. El creyente debe vivir de una manera que agrade y glorifique a Dios en el cuerpo y en todo su ser. Usted debe de caminar por la vida, debe de cuidar su andar, su caminar, su hablar, para que el espíritu no se constricte, no se ponga triste. Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Fíjense lo que dice, ¿no sabéis que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Máxime cuando usted ha recibido a Jesús, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted ha recibido a Jesús en su corazón, usted tiene que vivificar el Espíritu, usted lo tiene que alimentar. Pero si usted viene a la iglesia, en la iglesia es una cosa, en su casa es otra cosa, en el trabajo es otra cosa, ¿qué sucede? El espíritu está dormido. El espíritu no tiene nada que ofrecer. ¿Por qué? Porque usted no lo ha alimentado. Nosotros como hijos de Dios debemos de rechazar toda forma de inmoralidad de esta sociedad en que vivimos. Si usted va al trabajo y usted ve que hay una reunión, un grupo de compañeros de trabajo y están hablando cosas que a usted no lo van a edificar, que a su espíritu no lo van a edificar, usted tiene que salir de ahí. Usted no puede participar en cosas que no le agradan a Dios, en cosas que no van a alimentar al espíritu. Nosotros como hijos de Dios debemos de rechazar toda la inmoralidad de la sociedad. Con esto no le estoy diciendo que usted se aleje de sus amigos, todo lo contrario. Usted tiene que orar por sus amigos, orar por su patrón, orar por sus vecinos, para que ellos cambien su manera de vivir. El templo de Dios debe ser santo, porque Dios es santo. Dios no habita en templos hechos de mano, Dios vive en aquellos que hacen su voluntad y lo obedecen. Dios no habita en ningún mono, en un mono hecho por las manos del hombre. Dios habita en su corazón, Dios habita en su alma, en su espíritu. Dios quiere habitar en usted, Dios quiere gobernar su vida. Si el Espíritu Santo vive en nosotros, debemos mantener en comunión con el Señor para que Él continúe viviendo en nosotros. El Espíritu de Dios no puede vivir en un hombre que se la pase pecando. ¿Se imagina? Usted viene a la iglesia, usted recibió a Jesús en su corazón, usted lo aceptó como su Salvador, pero usted sale de la iglesia y usted dice, bueno, yo ya cumplí con la iglesia, cumplí con el pastor, cumplí con los hermanos. Ahora dice, pues aquí nadie me ve. Yo voy a seguir en la vida que he vivido antes. Me echo una cervecita. Yo le digo una cosa. Yo en el pasado conocí a varios hermanos que tenían ya 10, 15 años en el evangelio. Y usted los veía en la iglesia y eran lo mejor de lo mejor. Pero después supe yo que ellos se echaban su cervecita. Se echaban su cervecita, se echaban su cigarrito. Inclusive cuando ellos venían a la iglesia, venían en el carro fumando y nomás en cuanto veían un hermano, tiraban el cigarro. Eso no le agrada a Dios, ni al Espíritu Santo tampoco. Jesús es el que limpia el templo.
Marcos capítulo 11, verso 15 al 17. Mire lo que sucedió cuando Jesús limpia el templo. Vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Cuando Jesús entró al templo, él empezó a tirar mesas y todo lo que estaban vendiendo. ¿Por qué? Porque a veces yo no entiendo. Si es una casa de oración, ¿por qué se tiene que estar haciendo negocio? ¿Por qué se tiene que estar vendiendo? Esto nos enseña el celo de Jesús por la santidad y la oración, por los que dicen que aman a Dios. Jesús pone en claro que la casa de Dios estaba destinada para ser una casa de oración, donde se pudiera reunir el pueblo de Dios en adoración y gozo en su presencia. Para eso es la iglesia, para eso es la iglesia, para adorar, para bendecir, para venirle a dar gracias a Dios, no para ocuparse en otras cosas que no agradan a Dios, que no interrumpen su oración con Dios, que no interrumpen su adoración con Dios. Usted cuando viene a la iglesia, usted tiene que venir enfocado en lo que viene a hacer. El domingo es exclusivo para alabar y bendecir a Dios y para dedicarle a Dios. Usted tiene 5 o 6 días de la semana atrás para hacer sus cosas. Usted no puede ocupar el domingo para arreglar el carro, para lavar el carro, para lavar la ropa, para ir al Swap-Meet, para ir a lo que tenga que hacer. Usted tiene 5, 6 días de la semana para que usted haga todo lo que tenga que hacer. Usted le tiene que dedicar tiempo a Dios el domingo. La casa de Dios no debe ser un lugar para hacer negocios, para obtener alguna ganancia monetaria. Es muy feo que a veces la misma congregación, los mismos hermanos, y con esto no estoy echando a nadie, le estoy echando tierra o estoy diciendo que es muy personal mi opinión, que los hermanos y la gente que viene a la iglesia empieza a dar tarjetitas porque yo tengo un negocio, porque yo te vendo esto, porque yo te vendo lo otro. Eso no debe de ser en las iglesias. Las iglesias deben de ser para venir a relajarse, para venir a aprender de Dios, para venir a aprender a leer la palabra, para venir a escuchar la palabra. Las iglesias no son para venir a hacer negocio. Jesús llegó al templo como lo hacían otras veces, pero cuando llegó no encontró lo que él esperaba. No había lugar para adorar y escuchar el mensaje. ¿Qué es lo que veía Jesús cuando él llegó al templo? Lo único que veía era gente haciendo trueque, vendiendo animales para el sacrificio, vendiendo diferentes cosas que ellos traían para vender. Eran mercaderes. O sea, la intención de ellos era venir al templo a vender cosas. ¿Por qué? Porque en el templo se reunía mucha gente y ahí es donde ellos podían hacer negocio. Pero a Jesús no le gustó eso, que ocuparan su casa. Se entristeció, dice la palabra. Jesús llegó al templo como lo hacía otras veces, pero llegó y no encontró lo que esperaba. No había lugar para adorar y escuchar el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a una iglesia? A mí me ha tocado muchas veces de ir y visitar o ir a una tarde, una vigilia, lo que sea. Y lo primero que yo veo en las iglesias es un montón de hermanas haciendo comida, preparando para vender comida, preparando para hacer esto, para hacer lo otro. Yo entiendo, y como les dije al principio, yo respeto lo que hacen y cada quien va a dar cuentas a Dios de lo que está haciendo. Pero para mí, en lo personal, en la iglesia no se debe de vender comida. No se debe de vender comida en ninguna situación. Por ninguna situación. Si Dios no está en el asunto de las iglesias y si Dios no puede mantener la obra, entonces mejor no hacerla. Así de sencillo. Esa es mi forma de pensar, que si Dios nos envió para predicarle a su pueblo y Dios nos va a proveer todo para cubrir las necesidades de la iglesia, la renta, los gastos, lo que se ocupe, entonces, ¿por qué tenemos que vender? ¿Por qué tenemos que ocupar
el lugar de predicar, de enseñar, de adorar a Dios, de alabarle a Dios, lo tenemos que ocupar con un montón de hermanos afuera de la iglesia, en la cocina, trabajando, haciendo comida. ¿Cuál es la razón entonces de tener una iglesia? Si Dios no la sostiene, si Dios no da para pagar la renta, si Dios no da para cubrir los gastos, entonces ¿cuál es la razón? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es haciéndolo por nuestras propias fuerzas, y eso a Dios tampoco le agrada. Que un montón de hermanos estén haciendo comida, otros estén en el templo recibiendo la palabra, y es una falta de respeto que el montón de mesas enfrente de la iglesia y el predicador allá desgasnatándose, gritando, enseñando la palabra, y la gente de afuera no está recibiendo nada. Lo único que está recibiendo es que la gente viene a comer, a pagar su comida, a tener que trabajar. Para mí, en lo personal, eso no es de Dios. Por eso yo siempre les digo a los que están aquí conmigo, comida para vender no vamos a hacer. No vamos a hacer. Si vamos a hacer comida, va a ser en un Thanksgiving. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ayudar a la gente necesitada, para regalarle un plato de comida, para darle una despensa. Para eso vamos a hacer comida. Pero no para lucrar con la comida, para lucrar con los mismos hermanos que vienen a la iglesia. Mire, si cada quien quiere ofrendar, quiere diezmar, lo va a hacer de corazón. No lo va a hacer porque usted le vende un plato de comida. La iglesia es para venirle a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas, no para venir a hacer negocio, no para venir a participar en negocios tampoco. Casi estamos llegando a lo mismo que ya el mundo. Ya las iglesias lo único que saben nomás hay un montón de gente repartiendo tarjetas, repartiendo volantes, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Yo le digo desde ahorita, aquí, en Templo Cristiano de Restauración Familiar, eso no va a suceder. Porque si Dios no está en el asunto y si Dios no provee para los gastos, es preferible no tener la iglesia abierta. Lo que Jesús veía eran muchos mercaderes comprando y vendiendo dentro del templo. Esto lo hizo enojar porque él esperaba encontrar una casa de oración. Lo que encontró fue una cueva de ladrones. Fíjese, la palabra de Dios dice, encontró una cueva de ladrones, y el mismo Jesús lo dijo. Así los catalogó a los que estaban vendiendo, una cueva de ladrones. Entonces nosotros, ¿por qué no entendemos? Yo sé que mucha gente, muchos hermanos lo hacen de corazón, porque quieren de una forma ayudar a la gente. Sí, pero cuando vengas a la iglesia, tú tienes que venir a la iglesia a adorar, a bendecir a Dios, ocuparle todo ese tiempo. Las 3 horas que vas a estar ahí es para escuchar la palabra, para oír la palabra, para que te instruyas, para que conozcas. ¿Quieres ayudarle a Dios? Ayúdale con tus diezmos y con tus ofrendas. Sírvele en la iglesia, ayúdale a tu pastor, sé un buen ujier, sé un buen diácono, sé un buen anciano, sé un buen predicador. Pero no dediques el tiempo que tienes para Dios en vender comida, en estarte fuera de la iglesia y no recibir nada. Por eso hay muchas iglesias que tienen muchos hermanos que enfadados, que se cansan, se desaniman. ¿Por qué? Porque nomás están en la cocina, nomás están en el comedor, están vendiendo comida. La familia está adentro y ellos están afuera. Ese desorden se tiene que acabar, porque a Dios no le agrada. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Si en la casa no alimentamos al Espíritu y venimos a la iglesia y en lugar de alimentarlo, nos la pasamos afuera, trabajando, haciendo comida, haciendo esto, haciendo lo otro, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso este país está lleno de gente que dice que es cristiana, pero no conoce ni siquiera un versículo de la Biblia. Porque no tiene el tiempo para abrirla. ¿Por qué? Porque cuando viene a la iglesia, lo único que hace es trabajar, y no dedica el tiempo para escuchar la palabra, para alimentar el espíritu.
Dios espera que nosotros no actuemos de la misma manera si verdaderamente somos templo y morada del Espíritu Santo. El caminar y el hablar de nosotros debe ser como verdaderos hijos de Dios. El Señor espera que nuestro interior esté limpio de todo pecado, de engaño, de maldad y malicia. Debemos de ser transparentes. En nosotros no debe haber mentira ni engaño. Todo esto se logra por el poder redentor de Jesucristo. Es necesario que pongamos a Dios en primer lugar para seguir limpios de todo pecado. No podemos estar ahorita con Dios y mañana estar con el diablo. No puedes tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No puedes ser tibio, porque la palabra de Dios, y Dios dice que si tú no eres frío ni caliente, Él te vomitará, dice. A los tibios no los quiere Dios. O eres frío o eres caliente. Dios dice que somos santos. En Primera de Pedro, capítulo 1, al 15 al 16, nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad es la separación de las costumbres del mundo con el fin de amar y servirle a Dios. Eso nos cuesta tanto trabajo cuando recién venimos a los pies del Señor, separarnos del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en el mundo, porque estamos más tiempo en el mundo que en la iglesia y que en las cosas de Dios. Por eso es tan importante que cuando vengamos a la iglesia, vengamos temprano, ocupemos el tiempo para la alabanza, ocupemos el tiempo para la predicación. ¿Por qué? Porque en la casa, en el trabajo, en el andar del mundo, no tenemos el tiempo, no nos damos el tiempo para hacer las cosas que podemos hacer aquí. Entonces, ¿para qué sirve la iglesia? La iglesia sirve para que, si tú no tienes el tiempo en tu casa, en tu trabajo, tú vengas y te despojes de todo. Vengas con tus problemas, los pases aquí enfrente del altar y le digas: Señor, aquí están mis problemas, aquí están mis cargas, y te pongas a alabarlo y bendecirlo. Eso es lo que quiere el Señor. Tú que te emborrachas y te drogabas, ya no lo hagas, porque eso no agrada a Dios. El Espíritu Santo no puede vivir en un cuerpo lleno de vicios y pecados. Si tú vienes a la iglesia, ya recibiste a Jesús como tu Salvador, y tú me puedes decir: es que todavía no estoy seguro, pero tú ya lo recibiste. Tú ya aceptaste a Jesús como tu Salvador. Y todavía sigues echándote una cervecita, echándote un cigarrito o drogándote. Eso se llama estar jugando con Dios. Yo sé que es difícil para un alcohólico, para un drogadicto, dejar, aún para los que no son alcohólicos y drogadictos, es difícil dejar los vicios, porque a mí me costó trabajo al principio. Me costó trabajo dejar vivir, dejar de ser el hombre que era antes. Me costó meses, años, poder ir trabajando, entendiendo, tratando de entender el propósito de Dios en mi vida. Y así lo puedes hacer tú, pero lo único que tienes que hacer es no alejarte del camino de Dios, no quitarte del camino de Dios. Porque si tú lo haces, lo único que tú haces cuando tú regresas a los vicios, a las drogas, a tu mala manera de vivir, el Espíritu Santo se hace a un lado y tú sigues y tú piensas. Mucha gente dice: soy cristiano, pero hace mucho que dejó de ser cristiano de palabra, pero eres cristiano de corazón, de alma, de espíritu. No lo eres. ¿Por qué? Porque caíste en pecado otra vez. O cuando caíste en pecado, veniste a los pies del Señor y le pediste perdón. Esa es una pregunta para ti. Porque si vienes a la iglesia, te recibiste a Jesús como tu Salvador, pero sigues pecando, sigues haciendo las cosas que hacías antes, entonces estás jugando a ser un cristiano. La santidad es la meta y el propósito de los creyentes en Cristo. Significa ser semejante a Dios y estar dedicado a Él mientras se vive como agradarle. Esto se logra mediante el Espíritu de Dios, que limpia el alma de pecado y renueva al creyente a la imagen de Cristo y lo capacita mediante una infusión de su gracia para obedecer a Dios conforme a su palabra. Esto es lo que hace Dios.
Cada vez que tú vengas a la iglesia, cada vez que tú te arrodilles a Él y le pidas perdón y le digas, Señor, me equivoqué, soy pecador, pero aquí estoy, Señor, en el camino, sí quiero seguir adelante, perdóname. ¿Qué hace el Señor? Te inyecta una infusión de su fe y sigues adelante, sigues adelante, sigues adelante. Nadie es perfecto en esta vida. Lo único que quiere el Señor es la disponibilidad tuya y mía de saber reconocer en qué estamos equivocados, en qué nos estamos equivocando y seguir. El caminar de un cristiano no es fácil, es difícil, pero cuando tenemos a Dios como ayuda, tenemos a Dios que cada vez que nos equivocamos, nos pecamos, tenemos que ir a los pies de Él, pedirle perdón y seguir adelante. No podemos quedarnos sentados, no podemos decir, al cabo que es una mentirita piadosa, al cabo que es una mentirita blanca, que al cabo nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta, pero el Señor sí se dio cuenta. Y a Él es el que tenemos que pedirle perdón. Dios quiere que seamos santos en nuestro andar, en nuestro pensar, en nuestras relaciones. Es muy importante que cuando tú te pones a platicar y hay veces que llegan amigos y te dicen, mira el celular, mira. Y te enseñan muchas veces, pues, muchachas en bikini, te enseñan otras cosas más. ¿Qué tienes que hacer tú? En ese momento tú decirle a él, hey, yo no veo esas cosas. Y no porque sea un puritano, sea un religioso, no, porque esas cosas no le agradan a Dios. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo es el que me redarguye de toda cosa que yo haga. En cada aspecto de nuestra vida debemos ser santos, no solo cuando venimos a la iglesia. En Mateo capítulo 5, verso 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios nos dice que debemos ser perfectos. Para el hombre es imposible llegar a la perfección, pero en Dios todas las cosas son posibles. Somos santos y nos parecemos a Jesús, que fue tentado en todo, pero sin pecar. Nos podemos parecer a Él si el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Y cómo es que vive el Espíritu Santo en nosotros? La única forma que Él va a vivir en nosotros es haciéndolo, obedeciendo a Dios, siguiendo sus mandamientos y nutriendo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Leyendo su palabra, estar en completa comunión con Dios, buscándolo día y buscándolo noche y buscándolo en la mañana. Tener comunión con Él. Somos santos si nos parecemos a Jesús y si lo hemos aceptado como Salvador y Señor de nuestra vida y tenemos comunión con Él. ¿Cómo lo podemos hacer? Como le decía ahorita, leer su palabra y poner en práctica lo que hemos leído y obedecer sus mandamientos. Así es como podemos alimentar al Espíritu Santo y estar bien con Dios. Queremos que Dios nos solucione todos nuestros problemas, pero ¿estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra? A veces nosotros, inclusive yo voy y le pido algo y tarda tiempo el Señor y después el Espíritu me redarguye y me dice, bueno, es que pasó esto, pero tú no le has ido a pedir perdón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía el domingo pasado, si tú tienes un pecado oculto, que tú sabes que pecaste y Dios sabe que tú lo hiciste, pero si tú no fuiste a los pies de Él y le pediste perdón y después vienes muy campante y tú le dices, Señor, tengo esta situación, este problema, te pido que me ayudes a solucionarlo. Mira, tu oración no llegó más que al techo de tu casa o a donde quiera que tú estabas orando. No pasó de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos a cuentas con el Señor primero. Por eso dice que antes de que tú empieces a orar, tienes que entrar con acción de gracias. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por mi trabajo. Y después decirle, Señor, perdona mi pecado. Mira, Señor, te fallé en esto, Señor, perdóname. Yo sé que me equivoqué. Y cuando tú haces eso, la bendición de Dios empieza a caer sobre ti. Empiezas a sentir un relajamiento, empiezas a sentir una brisita bien fresca. ¿Por qué? Porque Dios, lo único que quiere Él es que lo ocupemos a Él para que nos ayude,
que no seamos nosotros solos, sino que Él vaya con nosotros. Mire, tengo un ejemplo del joven rico. Marcos 10, capítulo 10, verso 17-23. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Se fija qué humildad de Dios? ¿Se fija la humildad de Él? Que ni siquiera Él dijo: no soy bueno. 19. Le dice Jesús al muchacho, le dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El 20 le dice a Jesús. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. 21. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo. ¿Sabe por qué dice la palabra le amó? Es porque el Señor sabía que ese joven no iba a hacer lo que Él le iba a mandar. Por eso le haber dicho, no irónicamente, pero le dicho, yo te amo, pero sé que con lo que te voy a decir no vas a querer nada. Y mire lo que le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme y toma tu cruz. Mire lo que le contestó el muchacho. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Sabía Jesús lo que iba a contestar el muchacho? Sí lo sabía. Sí lo sabía. Él lo sabía de antemano. Él sabe todo lo que, antes de que nosotros lo hablemos, con pensarlo, Jesús ya sabe lo que nosotros vamos a decir. Mire, cuántos cantantes y actrices han buscado al Señor. ¿Cuántas? Yo conozco un montón. Cuando ellas eran jóvenes, cuando le podían dar la juventud al Señor, cuando ellas eran jóvenes. ¿Sabe cuándo buscaron al Señor? Y usted va a decir, hermano, pero qué bueno que no, claro, qué bueno que lo buscaron. Pero ¿sabe cuándo buscaron al Señor esos artistas? Cuando ya estaban viejos, sin trabajo y sin que nadie los contratara. Es muy triste y es crudo lo que le voy a decir. Pero ¿cómo buscaron a Dios? Y también usted o yo, ¿cómo buscamos a Dios? Cuando ya no teníamos otra opción. Toda esa gente famosa que ya con muchos años viene a buscar a Dios, es porque no hay otra opción. Se les acabaron las opciones. ¿Qué tuvieron que hacer? Dedicarse a cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque vieron un modus viventus de ello. Claro, con esto no estoy diciendo yo que no lo hagan de corazón, sí. Pero aquí es muy claro, el joven no quiso deshacerse de sus posesiones, porque él sabía que se iba a quedar pobre. Así que los artistas hacen lo mismo. El joven rico obedeció todos los mandamientos, pero cuando Jesús le dijo que vendiera todas sus cosas y repartiera su dinero entre los pobres, ya no le gustó, se entristeció. Le importó más el dinero que ganar la vida eterna. Que no nos pase a nosotros esto. ¿Por qué se puso triste? Porque su corazón no estaba en las cosas de Dios. ¿Cómo me voy a quedar pobre? Haber dicho él. La verdadera riqueza del creyente son la fe y el amor a Dios y a su prójimo. Cuando tú amas a Dios y ayudas al necesitado, eso es otra cosa. Eso es amar a Dios. Eso es estar en los zapatos de Dios. Los verdaderos ricos son los que están libres de las cosas del mundo porque confían en que Dios es su Padre y que no los abandonará en los tiempos difíciles de necesidad y escasez. Esa es la verdadera riqueza que tenemos que tener tú y yo. Confiar en que Dios, teniendo a Dios,
nosotros somos ricos. No nos falta nada. Porque si tú eres templo y morada del Espíritu Santo y estás en completa comunicación con Dios, estás buscando a Dios de corazón, de alma, de espíritu, te dedicas a las cosas de Dios, estás trabajando. Mira, el trabajo nunca te va a faltar, que comer tampoco te va a faltar y nunca te va a faltar un peso en tu bolsa. Tu cartera siempre va a tener algo de dinero. ¿Por qué? Porque Dios se va a preocupar. Si tú te preocupas por las cosas de Dios, Dios se va a preocupar porque a ti no te falte nada. Inclusive, si tú eres casado, tienes esposa, tú tienes cobertura para toda tu familia. Lo mismo si no eres casado, si eres soltero. Toda tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos están cubiertos. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que su hijo sufra. Dios no quiere que ese hombre, esa mujer que le sirve, que le agrada, que hace las cosas que Él quiere, que Él le manda, no quiere que su familia, que Él sufra por algo que le pueda suceder a su familia. Pero con esto no estoy diciendo que dejes de predicarle, que dejes de cuidar tu testimonio en frente de ellos. No, a lo contrario, la salvación es individual. Cuando estemos enfrente del Señor, cada uno va a dar cuentas de lo que hizo, de lo que Dios le dio a él. La salvación es individual. Tú no puedes, tú eres salvo, pero tu familia no puede ser salvo porque tú eres salvo. Cada uno tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Pero lo que yo me refiero es que cuando tú haces las cosas que Dios te ha mandado, esa familia, ese papá, esa mamá, tienen cobertura, están cubiertos, porque tú has estado haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Mire lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos promete que Él suplirá todas las necesidades materiales y espirituales que tengamos a medida que se nos presenten. Este es el cuidado que tiene Dios para con sus hijos. Cuando tú le obedeces a Dios, no te falta nada. Dios sabe lo que necesitas y Él te suple todo lo que tú necesitas. Así como Dios es santo, debemos serlo nosotros también. Dios está donde lo buscan, lo alaban, donde se reúnen en su nombre. Dios está donde hay un pueblo que le busca y le obedece. Dios habita en medio de la alabanza. Cuando tú vienes a la iglesia, cuando estaba abierta, y tú vienes, pero te sientas y te quedas inerte ahí donde estás sentado, no levantas las manos, nomás estás mirando, tienes el espíritu del abanico, estás mirando para un lado, estás mirando para otro lado, pero no estás enfocado en lo que es la alabanza. Mira, yo te voy a decir algo, cuando abramos la iglesia y que puedas venir, concéntrate en la alabanza, levanta tus manos. Mira, el ángel de Jehová camina por toda la alabanza y él va buscando entre toda la gente, buscando y dándose cuenta la necesidad que tú tienes. Y ahí en la alabanza el Señor puede solucionar tu problema, puede sanarte de tu enfermedad. Por eso es tan importante saber que Dios habita en medio de la alabanza. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Romanos 12:1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros como creyentes debemos de agradar a Dios con amor, devoción, adoración, santidad y el anhelo de ofrecer nuestro cuerpo a su servicio. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano recién convertido. Decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Gracias, Señor, por sacarme de donde yo estaba. Señor, úsame. Aquí está, listo para servirte. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Nuestro mayor deseo debe ser llevar una vida de santidad y tener una conducta aceptable a Dios. Eso requiere que nos separemos del mundo y nos acerquemos más a Dios. Hay muchas de las veces, yo he oído muchas cosas, que mucha gente que recién se convirtió no pudo soportar estar en el trabajo,
estar con los mismos amigos, se tuvo que retirar de varios amigos. ¿Por qué? Porque no pudo, él no tuvo la suficiente fuerza para seguir en los caminos del Señor. Entonces, ¿qué hizo? Para poder seguir en los caminos del Señor, tuvo que haber dejado a sus amigos, tuvo que haber dejado su trabajo, tuvo que haberse retirado de todas las cosas que frecuentaba antes. Y a muchos les sucede así y está bien, pero después de que tú ya te sientas, que ya hayas aprendido a leer la Biblia, que hayas aprendido a orar, que hayas aprendido a interceder, lo que tienes que hacer es volver a visitar a tus amigos y tratar y hacer que ellos vengan y empezar a platicarles, a contarles de tu testimonio, las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y así ellos van a poder decir, ah, caray, mira, este cambió bastante, ya no es el mismo de antes. Debemos vivir para Dios, obedecerle y dejar el pecado y aborrecer el mal. Hacer obras de caridad, imitar a Cristo, seguirle, servirle y vivir según el Espíritu nos guíe. Mira, cuando tú lees la palabra, cuando tú estás metido de lleno en las cosas de Dios, ya no necesitas andar buscando a nadie que ore por ti, que interceda por ti. Tú ahora haces lo que antes hacían por ti. ¿Qué hacían antes por ti? Oraban, intercedían. Ahora tú eres el intercesor. Ahora tú eres el que les predica la palabra. Ahora tú eres el que va adelante con la espada, que es la palabra de Dios. Ahora tú ya conoces de la palabra, conoces de la Biblia, conoces muchas cosas del Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? El Espíritu, tú le pides al Espíritu y le dices, Señor, guíame a toda verdad, a toda justicia. Voy a predicarle a algunos amigos, a mis papás, a mi mamá, a mis hermanos. Señor, ayúdame. Prepara esos corazones, Señor. Prepara esos corazones para que cuando yo les diga, Padre, ellos puedan aceptarte como tu único y suficiente Salvador. Es cuando tú empiezas a seguir la guía del Espíritu. Es cuando tú estás lleno de la palabra, estás lleno de toda la enseñanza y puedes escuchar lo que te dice el Espíritu. Y así presentarnos a Dios como templo y morada del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y dedicar nuestro cuerpo solo a obedecer los deseos del Espíritu Santo. Debemos dejar todas las obras de la carne y solo satisfacer el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Con la ayuda de Dios todas las cosas son posibles. Conforme vamos muriendo a las cosas que no agradan a Dios, empieza a vivir en nosotros el Espíritu de Dios. Conforme tú vayas caminando en las cosas del Señor, empiezas ya a que ya no te gustan las películas de terror, ya no te gustan ver películas de violencia, ya no te gusta leer libros para adultos, ya no te gustan los chistes de doble sentido, ya no te gusta estar platicando cuentos colorados, ya no te gustan cosas que antes no te gusta tomar, no te gusta fumar. Empiezas a hacer cosas que ya a Dios, a dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces empieza el Espíritu a vivificarte en tu persona y empiezas a hacer cosas que le agradan a Dios. Y tú empiezas a sentir que Dios está contigo, que el Espíritu Santo te está guiando. Poco a poco se vuelve algo natural, porque Dios obra en nuestro interior y por su poder podemos ser santos. Seamos imitadores de Dios y presentemos nuestro cuerpo como ofrenda delante de Dios. Vengamos ante su presencia y dediquemos nuestra mente, nuestro cuerpo y todo nuestro ser para su servicio. No dejemos nada para nosotros, todo debe ser para Dios. Todo lo que hagamos para Él subirá ante su presencia como un olor grato. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú haces cosas que le agradan a Dios, Dios se sienta tranquilo. Yo me imagino a Dios sentadito, tranquilito ahí, viéndote servir, viéndote hacer las cosas que Él te ha mandado hacer. Cuando tú te pones a estudiar la Biblia, Dios se prepara para contestarte.
Cuando tú empiezas a orar, Dios le empieza a decir a los ángeles, prepárense, prepárense porque mi hijo va a pedir algo y estén listos porque hay que hacerlo. Así de sencillo funciona Dios. Dios se goza cuando nos dedicamos a servirle, cuando nos disponemos para obedecerle y hacer su voluntad. Cuando hacemos la voluntad de Dios, todo lo que emprendamos nos sale bien. Todo, todo, todo. ¿Vas a comprar un carro? Pregúntale a Dios. ¿Vas a comprar una casa? Pregúntale a Dios. ¿Vas a casarte? Pregúntale a Dios. ¿Eso es lo que quieres que haga, Señor? ¿Vas a buscar un trabajo? Antes de llegar al trabajo, ora y dile, Señor, abre esa puerta, Señor. Yo deseo trabajar en esa compañía, pero, Señor, tiene que ser tu voluntad, no la mía. Tiene que ser porque tú me enviaste a esa. Porque los que abran esa puerta, tú los vas a preparar para que cuando yo llegue, les presente mi currículum, les diga lo que yo sé hacer, ellos no pongan ningún obstáculo para darme ese trabajo del que tú me mandaste. Él es un Dios justo y perdonador de los que le buscan. Primera de Juan 1:9 dice la palabra de Dios: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que hace Dios. Cuando tú pecas, te equivocas, no haces las cosas que Dios te ha mandado, tú vas y le pides perdón, Dios te perdona. Dios te perdona. Dios lo único que quiere es que lo ocupemos a Él, que busquemos su presencia. Él está listo para ayudarnos. Tenemos que reconocer que hemos pecado y buscar que Dios nos perdone. Los resultados de ser perdonados son el perdón y la reconciliación con Dios. Eso es bien importante. Si tú pecaste y fuiste a pedirle perdón, automáticamente eres reconciliado con Dios y borrón y cuenta nueva. Ahora yo te voy a decir una cosa. Quizás hagas algo que a Dios no le pareció, pero tú pediste perdón. Pero al pedir perdón, por lo que tú hiciste, va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia la vas a tener que pasar tú. Dios te va a perdonar el pecado que cometiste, pero las consecuencias las vamos a pasar nosotros, dependiendo de lo que tú hayas hecho. Pero el perdón de Dios de antemano ya lo tienes. La purificación de la culpa y la destrucción del poder del pecado a fin de vivir en santidad. Examinémonos delante de Dios y pidamos que nos ayude a permanecer siempre santos para Él. Dejemos todo lo malo que no agrada a Dios y santifiquémonos para Él. Y acerquémonos a todo lo que nos lleva a ser mejores hijos de Dios. Dios es santo y nosotros, como sus hijos, seamos santos, alabemos y adoremos al único Dios y rindamos todo nuestro ser al único que se lo merece. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto y podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. El poder y la gracia de Cristo permanecen en los creyentes a fin de capacitarlos para hacer todo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, es que nadie se pierda y todos vengan al arrepentimiento. O sea, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios es que nadie se pierda en este mundo. La voluntad de Dios es de Mateo 28, 18 al 19, que es la gran comisión. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, que todos los que vivimos en este mundo, nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que todos lo reciban como su Salvador. Los tiempos de Dios son cortos, la venida del Señor está pronto, y lo que Él quiere el Señor es que todo mundo, que nadie se quede, que todos se vayan con Él, que todos podamos tener la oportunidad de irnos con Él. Y el trabajo de cada cristiano, cada convertido, cada lavado con la sangre de Jesús es hablarles de Jesucristo a la gente. La mayor gente que le podamos quitar al diablo, eso a Dios le agrada. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo se entregó en la cruz por ti y por mí, sin tener ninguna necesidad. Él bajó del trono de gloria que tenía para venir a ser un hombre como tú y yo, para vivir aquí en el mundo hasta sus 33 años que fue crucificado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de estar con Él, de gobernar con Él, de vivir con Él. Todos los creyentes hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Hemos muerto por medio de la salvación y ahora vivimos por medio de Cristo para Dios. Debido a la salvación en Cristo, el pecado ya no nos domina. Es por medio del Espíritu Santo que la vida resucitada de Cristo se le imparte al creyente de continuo. Es por medio de Jesucristo. Todo el tiempo. Por eso es importante que si tú te convertiste, no dejes de venir a la iglesia. Porque cuando tú, mira, bien fácil lo que te voy a decir. Cuando tú te conviertes, Dios limpia la casa. Limpia todos tus pecados, te limpia de todo pecado, de toda maldad. Y todos esos pecados, toda esa malicia, todas esas cosas que tenías tú, Él las agarra y las echa hasta el fondo del mar. Entonces tu casa queda vacía completamente. Ya no tienes pecado, fuiste perdonado, volviste a nacer de nuevo. Eres un bebé. Entonces a un bebé no lo puedes dejar solo. Pero tienes que seguir viniendo a la iglesia, tienes que buscar un mentor, tienes que buscar un líder que te esté enseñando a orar, te esté enseñando a leer la palabra, te esté enseñando que tienes que venir a la iglesia, el miércoles, tienes que venir el domingo para que tu cuerpo sea llenado por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te conviertes y dejas de venir a la iglesia, lo que sucede es que vienen los demonios y se te meten dentro de ti otra vez. Vuelves a llenar la casa otra vez con cosas que no agradan a Dios. Por eso es importante que si tú eres recién convertido, yo sé que hoy no se puede porque muchas iglesias están cerradas, pero entonces agarra el teléfono, habla con alguien que conoce de la palabra, empieza a leer la palabra, si no la entiendes, tú síguela leyendo. El Espíritu Santo te va a redarguir, te va a enseñar cómo leer la palabra. Ora, platica con Dios. No es una oración que arreglada, no. Platica con Dios como si platicaras con tu amigo, con tu papá, con tu mamá. Platícale tus cosas. Y Él te va a entender. El creyente participa en la muerte y la resurrección de Cristo mediante la fe, es decir, la confianza, el amor, la devoción y la fidelidad al Hijo de Dios que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, hasta que podamos decir que hemos muerto a nosotros mismos y ahora solo vivimos para Dios. Como dice Gálatas 2:20, la primera porción nos dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que vamos a decir nosotros. Si hacemos todo esto, Dios nos recompensará y nos dará la fortaleza para que esto sea posible y veamos su gloria y las bendiciones de Dios en nuestra familia, trabajos y amigos. La clave para vivir una vida de bendición es rendirse totalmente a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, rendirnos completamente a Dios. Rendirnos, darle todas nuestras cargas a Dios, decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, Señor. He estado dormido, he estado ocupándome de otras cosas. Hoy que tienes mucho tiempo, hoy que no vienes a la iglesia, el miércoles no vienes a la iglesia, que no se acabe tu forma de ver las cosas. Que no te enfríes, no te desanimes. Esto es pasajero. Lo que tienes que hacer es, si tú venías el miércoles y ocupabas hora y media en estar en la iglesia, ocupa media hora en leer la palabra y en orar. Si tú venías el domingo, pero ahora ya no vienes, haz lo mismo. No dejes de estar en comunicación con el Señor. No dejes de pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te fortalezca. No necesariamente, mira, con esto
No te digo que el día que abramos no vengas a la iglesia, no. Pero ahora por la necesidad que hay, lo que tienes que hacer es fortalecerte con lo que tú tienes en la mano. ¿Qué tienes en la mano? Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes la palabra de Dios. En este país todavía no nos prohíben leer la Biblia. Tienes la oración. Ora por tu familia. Ora por tus hijos. Ora por ti mismo. Dale gracias a Dios todos los días. Dale gracias a Dios en la mañana porque te dio un día más de vida. Dale gracias a Dios cuando vengas del trabajo porque te dio un día más de trabajo. Dale gracias a Dios por ese cheque que estás recibiendo. Porque no es que lo mande el gobierno, no es que lo mande el patrón. No, es porque Dios lo ha permitido. Dios es el dueño de lo malo, lo bueno, de todo es el dueño. Así que con esto yo termino. Y lo único que me queda decirte es que si tú no conoces al Señor y nunca le has entregado tu vida, hoy es el día. Hoy es el día. No esperes mucho tiempo. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si tú quieres recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador, o te quieres reconciliar con Él, te retiraste por X razones, hoy es el momento, hoy es tu día. No es casualidad de que tú estés viendo este mensaje, que tú estés escuchando este mensaje. Así que yo te voy a pedir que inclines tu rostro ahí donde te encuentras y que repitas conmigo fuerte, fuerte. La razón por la que yo te digo que repitas estas palabras fuertes es para que el diablo oiga que tú ya no estás más con él. Porque Dios el momento que tú pensaste y dijiste, sí, yo lo quiero recibir, el Señor ya lo conoce. Pero tenemos que decirlo fuerte, con autoridad, para que el diablo sepa que tú ya no estás más con él. Así que te voy a pedir que repitas estas palabras conmigo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, yo te felicito. Yo la hice hace casi 19 años y créeme lo que no te vas a arrepentir. Tu familia va a empezar a cambiar, tu vida va a empezar a cambiar, tu forma de ver las cosas va a empezar a cambiar. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir, si no tienes una iglesia, no tienes un pastor, no tienes alguien con quien puedas hablar, mi número de teléfono es 909-586-5560. Con gusto te voy a contestar, con gusto te voy a ayudar, con gusto voy a saber quién eres tú. Mi nombre es Mario Gómez, de Templo Cristiano de Restauración Familiar, y yo voy a estar esperando tu llamada. Háblame. Si eres una mujer, yo con gusto te paso a mi esposa, así que no va a haber ningún problema en que podamos ayudarte en lo que tú necesites. Yo me despido con una oración. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro y que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación. Gracias, Señor, porque esta mañana, Padre, yo sé, Padre, que le hablaste a alguien en su corazón, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Padre, y de este privilegio, Padre, de poder estar atrás de este podio, Padre, para enseñar tu palabra, para predicar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor. Yo bendigo, Padre, a los que se convirtieron, Padre, a los que te aceptaron como Jesús, como su Salvador, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Padre. Yo oro por sus casas, oro por su trabajo, oro por si alguien, Padre, necesita sanidad, Padre. Sé sano en el nombre poderoso de Jesús, todo el que necesite sanidad, Padre. Padre, yo te doy gracias en este momento, Padre. No nos despedimos de aquí
Nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Bendice a los que oyeron este mensaje, Padre. Y a los que pasaron y nada más lo escucharon también, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice su entrada, bendice su salida, Padre. Nos despedimos de aquí, Señor. Y te doy las gracias por la oportunidad que me das, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les decimos que el miércoles nos vemos aquí a las 7 de la tarde. No se lo pierda, no se lo pierda. El Señor nos ha dado un mensaje bueno, una enseñanza que vamos a compartir el miércoles. Es de 7 a 8, así que no se lo pierda y siga orando para que podamos reunirnos personalmente, podamos abrir la iglesia, podamos estar todos juntos aquí, podamos tener la alabanza. Así que yo me despido y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.